¡Hey! ¿Qué hay, viajeros? El día de hoy veremos cómo derrotar a Ritu de forma rápida y segura, pero para ello tienen que tener en cuenta 6 puntos fundamentales, para que no se les complique el combate. Pues sin más preámbulos, comencemos. Primero, analizaremos a Ritu y sus aliados en batalla. Ritu cuenta con una lista de movimientos, los cuales deben de prestarle mucha atención, para poder saber cuándo debemos de atacar o cuándo defendernos. En primer lugar, Ritu va a usar un ataque de daga por 2 hacia un enemigo. Luego va a reducir las estadísticas de velocidad a todos nuestros aliados. Después va a usar un ataque de daga que va de 2 a 5 veces de forma aleatoria. Luego va a seguir con un ataque de daga por 2. Y de ahí usará otra vez el ataque de daga de 2 a 5 veces de forma aleatoria. Después de eso, se van a repetir hasta que vuelva a usar la habilidad de reducir la velocidad, aunque en algunas ocasiones usará un ataque de trueno de forma aleatoria. Por otro lado, los aliados de Ritu usarán habilidades que aumentarán sus estadísticas tanto de ataque físico, su crítico y sus defensas, como también uno de ellos cubrirá a Ritu de nuestros ataques. Durante la batalla solo tendremos un momento crucial, y se da cuando Ritu está a la mitad de su vida, por lo que se activará una habilidad, con el cual podrá atacar una vez más. Esto es muy malo para nosotros, ya que al tener un ataque adicional, puede que se cargue a uno de nuestros personajes, debido a que no cuentan con mucho HP o sus defensas son muy bajas. Por lo tanto, lo recomendable es tener cuidado en esta etapa. Una vez visto a qué nos enfrentamos, pasemos a la estrategia. Al iniciar la batalla, debemos usar personajes que tengan ataques en área, de viento, para poder derrotar a los aliados de Ritu de forma rápida, como también debemos usar la habilidad de regeneración de vida por parte de nuestro support, o puedes usar la habilidad de algún personaje que te aumente las estadísticas de ataque, para poder causar más daño de forma progresiva a los enemigos durante los próximos turnos. Luego, deberíamos de reducir las estadísticas de defensa de los dos aliados, de Ritu, en especial del que se encarga de protegerla. Cabe resaltar que es bueno llevar un personaje que pueda reducir las resistencias al enemigo, al daño de viento, como también al de daño de luz, ya sea a través de su pasiva o usando una de sus habilidades en combate, ya que así nuestros personajes podrán causarle mayor cantidad de daño. Después deberíamos de seguir atacando hasta que ambos aliados del enemigo se queden con 1 o 2 escudos. Esto nos va a permitir poder atacar al enemigo en los turnos posteriores con más daño. Si te preguntas a qué aliado debemos derrotar primero, pues tendrías que enfocarte en el aliado que se encarga de proteger a Ritu, ya que cuenta con mucho más vida. Pero es mejor que derrotes a los dos al mismo tiempo. En el turno que los enemigos tienen 1 o 2 escudos, si cuentas con Alfin en tu equipo, usa todas las cargas de todos tus personajes, junto a la habilidad de recargar PP, ya que así podrán atacar nuevamente con todas sus cargas completas, con lo cual podremos hacer más daño al rival. Ahora, si no cuentas con él, con uno de tus personajes rómpele los escudos y con los demás usa todas sus cargas, para poder causarle bastante daño, tanto en este como en el siguiente turno. Si tus personajes cuentan con bastante daño, posiblemente acabes con los dos aliados en ese turno. Ahora, de no ser así, continúa usando ataques en área hasta que los derrotes y al final solamente queda la campeona. Al igual que sus aliados, tienes que dejarla con un escudo, pero también tienes que reducirle sus defensas físicas y mágicas, como también tienes que reducirle sus resistencias a daño de viento como de luz, para poder causarle bastante daño en los turnos posteriores. Por otro lado, si ves que te causa bastante daño con sus ataques, considera la opción de reducirle sus estadísticas de ataque, para que así puedas aguantar mejor los golpes. En el siguiente turno, tienes que romperle el escudo con tu personaje más rápido, y con los demás personajes usa todas sus cargas, para poder causarle bastante daño, tanto en este como en el turno posterior. Si tus personajes cuentan con bastante daño, lo más probable es que los derrotes en esos turnos. Por otro lado, si no es así, posiblemente le quede un poco de vida, así que puedes tratar de derrotarla en los turnos posteriores con ataques cargados. Si has seguido esta estrategia al pie de la letra, lo más probable es que le hayas ganado, aunque para llegar a este punto debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
Los personajes que piensas llevar al combate tienen que estar por encima del nivel 85, aunque si están por el nivel 90 es mucho mejor, ya que van a contar con mejores estadísticas para la batalla. Además, tus personajes deben de contar con ataques de viento, luz y fuego, ya que estas son las principales debilidades de Ritu y de uno que otro de sus aliados. Tienes que saber que existen otras debilidades adicionales, pero yo diría que no son tan relevantes para este combate. También debes de llevar un personaje que reduzca las estadísticas del enemigo, ya sea su ataque o defensa, para poder aguantar mejor los golpes, como también para poder hacerle más daño. Aparte de ello, puedes considerar la opción de llevar un aliado que nos aumente las estadísticas de ataque, para poder hacerle más daño al enemigo. En nuestro equipo debemos de llevar uno o dos support para que puedan curar o regenerar vida de nuestros aliados, como también sería bueno que algunos de ellos tengan equipado la habilidad de revivir a un aliado, por si uno de tus personajes cae en combate. Además, no te olvides de agrupar un personaje lento con uno rápido, para poder sacar de uno que otro aprieto a uno de nuestros personajes que se encuentra con poca vida. Teniendo en cuenta las recomendaciones, pasemos a los equipamientos y objetos a llevar. Si hablamos de las armaduras, para este combate debemos de usar las que nos brindan defensa física, ya que el enemigo hace bastante daño de este tipo, por lo que sería bueno que lleves equipado las de la serie Twilight. Con respecto a las armas, las mejores que podemos llevar al torneo para hacer daño mágico son las Sacred, ya que nos brindan un daño extra. Por otro lado, si quieres que tus personajes tengan más HP y no caigan tan rápido en combate, sería bueno que lleven equipadas las Twilight, debido a que nos brindan HP extra. Lo más recomendable para este torneo es que las armas estén al nivel 4 y que los personajes que se encarguen de atacar lleven equipadas las Sacred, y los que se encarguen de reducir o aumentar las estadísticas tanto de nuestros personajes como las de rival lleven equipadas las Twilight, para que puedan sobrevivir mejor a los ataques del rival. En el caso que no dispongan de estas armas, pueden llevar las Battle Tested, obtenidas de los NPCs, y en el peor de los casos, que no dispongan de ninguna de las mencionadas, lo mejor es que pueden llevar a combate son las Sacred, al nivel 3. También es muy recomendable que equipes a tus personajes con accesorios que aumenten nuestras estadísticas, ya sea el ataque o la regeneración de HP o SP. Pero eso va a depender mucho de nuestro equipo, ya que si tus personajes están a un nivel alto y además quieres derrotar a Ritu de forma rápida, lo mejor es que equipes objetos que aumenten tus estadísticas de ataque. Hay que resaltar que esto puede generar que recibas bastante daño, por lo tanto tendrás que resetear constantemente la partida. Por otro lado, si quieres derrotar a Ritu de forma más segura, sería bueno que consideres la opción de llevar equipado objetos que te regeneren el SP y HP, ya que el combate se puede alargar. Luego de ver los objetos recomendados, pasemos a los personajes recomendados para este torneo. En primer lugar, comencemos con los 5 estrellas, los cuales vamos a dividir en los que rompen escudos, los que atacan, los que aumentan y reducen las estadísticas y además los que curan. Los más recomendados para romper escudos son Viola, Adele, Therion y Hitco, aunque este último lo podemos usar también como atacante. Viola es uno de los mejores personajes que puedes usar en esta copa, ya que te va a ayudar a reducir las estadísticas de ataque y de defensa de los enemigos, para poder derrotarlos más rápidos. Incluye ataques para romperle los escudos a varios enemigos al mismo tiempo. Otra opción para romper escudos sería Adele, ya que cuenta con ataques de daga, el cual rompe los escudos de los enemigos sin problema alguno, como también puede causar bastante daño con su ataque de luz, el cual te puede servir tanto para romperle los escudos a Ritu como a uno de sus aliados. Una muy buena opción también sería Therion, ya que cuenta con habilidades para romper escudos de forma individual como en área. Además, tiene la capacidad para reducir las estadísticas del rival, por lo que podemos hacer bastante daño. También, gracias a su pasiva, puede usar 2 veces dichas habilidades, el cual al usar todas sus cargas, dejaremos al enemigo casi sin escudos en un par de turnos. Como cuarta opción tenemos a Hitco. Como mencioné previamente, él nos puede servir tanto para romper escudos como para atacar, ya que tiene acceso a daño de viento. Además, gracias a su pasiva, aumenta su daño cuando ataca a los enemigos que son débiles frente a daño de daga o viento,
por lo que sería una muy buena opción para este combate. Dentro de los más recomendados para atacar con viento tenemos a Odette. Ella sería la mejor usuaria de viento para este torneo, ya que cuenta con ataques de viento en área como individual, de forma consecutiva, y además cuenta con la capacidad de reducir las resistencias del rival ante daño de viento, por lo que podremos causarle bastante daño. Ella también puede llevar equipados ataques de luz, por lo que va a depender mucho de ti si consideras usarla como atacante de luz o de viento. Una segunda opción sería Tiquilén. Ella cuenta con muy buenos ataques de vientos parecidos a los de Odette, por lo que sería una gran opción. Además, si tiene equipado su objeto único, aumenta su ataque mágico, como también reduce la cantidad de SP al castear sus habilidades. Esto nos va a permitir poder seguir atacando sin miedo a quedarnos sin maná. Después tenemos a Tressa. En esta ocasión, no solamente la llevaremos al combate para que aguante los golpes, como la buena tanque que es, sino también para que los genere, debido a que cuenta con acceso a ataques de viento en área. Además, si la situación se sale del control, puedes usarla como tanque para que aguante los ataques del rival, para que tus personajes no caigan en combate. Otra opción sería Loomis. Ella nos puede ayudar a reducir los escudos del rival tanto de forma individual como en área, como también puede curar a nuestros aliados, por lo que sería una muy buena opción para este combate. Además, aumenta su daño crítico cuando cuenta con toda su vida. Dentro de los más recomendados para atacar con daño de luz tenemos a Barkin. Él sería otra buena opción, ya que cuenta con ataques parecidos a Odette, por lo que puedes romperle los escudos al enemigo de forma rápida, como también podrás reducirle las resistencias a daño de luz, por lo que podrás causar más daño. Otra buena opción sería Elisa. Ella cuenta con ataques múltiples hacia un enemigo, como también un ataque de gran potencia, el cual hace que aumente su ataque mágico. Además, tiene la capacidad de curar en área, lo cual es muy útil en estos torneos. Aparte de ello, cuando ella tiene toda su vida al 100%, su ataque mágico y la de su compañero que se encuentra en su misma fila aumentan, por lo que podrán causar más daño al rival. Si no cuentas con Elisa, puedes llevar a Edea. Ella dispone de un buen ataque de luz, ya que dependiendo de la cantidad de carga que usemos, va a realizar una cierta cantidad de ataques de luz, como también va a depender mucho el daño que va a generar. Ahora, si no disponen de ninguno de los personajes mencionados, puedes usar a Kouren. Él cuenta con buenos ataques de luz hacia el enemigo. Además, gracias a su pasiva, tiene cierta probabilidad de evadir ataques, lo cual va a generar que aumente su velocidad. Por lo tanto, podrás atacar más rápido durante los próximos turnos. Una de las mejores opciones a usar en este combate para hacer daño de luz, como aumentar nuestras estadísticas, sería Hasumi, ya que ella sería una de las mejores bailarinas para esta copa, ya que cuenta con una diversidad de habilidades disponibles para el combate, ya sea atacando en área o de forma individual con sus ataques de luz, como también nos puede ayudar regenerando SP, curando a nuestros aliados o aumentando las defensas del equipo. Otras opciones para aumentar nuestras estadísticas de ataque, defensa y o velocidad son con Lynette y Primrose. Empecemos con Lynette. La razón por la cual la traemos al combate es porque puede reducir las defensas del enemigo con su ataque de abanico, como también podremos aumentar las estadísticas de todo nuestro equipo, ya sea cambiándola de posición o usando su habilidad. Además, gracias a su ataque de fuego, podemos romper los escudos a Ritu de forma rápida. Si en el caso no cuentas con Lynette, puedes usar a Primrose. Ella puede reducir las defensas físicas y mágicas de todos los enemigos con su ataque de oscuridad en área, como también cuenta con una habilidad parecida a la de Lynette, el cual nos permite aumentar las estadísticas de ataque físico mágico y la velocidad para poder hacer más daño al rival. Dentro de los personajes de curación tenemos a Alfyn. Como sabrán, él es el mejor apotecario del juego, debido a su amplia diversidad de habilidades que posee, ya que puede regenerar vida, como también puede curar cualquier estado alterado a nuestros aliados. Además de ello, puede revivir a un aliado caído en combate. Además, nos puede brindar hasta 4 cargas de BP, con lo cual podremos usar para hacer bastante daño al rival en un par de turnos. Otra buena opción sería Theo. Él sigue siendo un buen personaje,
debido a que nos brinda regeneración de vida, como también puede curar a uno de nuestros aliados. Además, le brinda regeneración de vida por cierta cantidad de turnos. Además de ello, también tiene la capacidad de purgar ciertos estados alterados. Después tenemos a Agnès. Ella es otra muy buena opción, ya que puede ayudarnos en esta ocasión tanto para curar a nuestros aliados como también para atacar, por lo que será de gran ayuda para nuestro equipo. Por otro lado, tenemos también a Lyanna. En esta ocasión llevaremos a Lyanna más que todo de full support, para que nos ayude a curar a nuestros aliados, como también para poder revivir a un aliado caído en combate. Sin embargo, podemos usar su ataque de hielo en área, el cual nos ayudará a reducir las estadísticas del rival. Además, podemos romper los escudos a uno de los aliados de Ritu de forma rápida. Otro support que puede ayudarte mucho en esta copa sería Mol Ruso, debido al buff que obtuvo al llegar a la versión global, el cual puede ayudarte a romper escudos del enemigo de forma rápida, como también puede curar a nuestros aliados, gracias a su habilidad de regeneración de vida. Por último tenemos a Millard. Él es el curador por defecto con más poder de restauración de vida que puedes incluir en tu equipo. Además, en este combate nos será de mayor utilidad, ya que podremos usar su ataque de luz en área, el cual nos ayudará a poder hacer más daño al rival. Esos son los personajes más recomendados para esta copa. A continuación te mostraré a los 4 estrellas más recomendados para esta copa. Si te hace falta alguien que rompa escudos, puedes llevar a Curse, ya que puede ayudarte a reducir el ataque del enemigo, como también puede romper escudos sin importarle la debilidad. Además, cuenta con una habilidad para restaurar el HP de un aliado. Si te hace falta alguien que haga daño de viento, puedes llevar a Noelle. Ella sería la variante de Odette, ya que cuenta con habilidades muy buenas de viento, parecidos a las de ella, tanto para atacar de forma individual como en área. Además, cuenta con una habilidad para reducir la resistencia del enemigo ante daño de viento, por lo cual podremos causarle más daño. Otra opción sería Menno. Él más que todo nos va a servir, pero no debido a la curación que nos puede brindar como clérigo, sino más bien que nos va a permitir reducir la resistencia al daño de viento a todos los enemigos, con lo cual podremos causarle más daño. Además, puede reducir la velocidad de Ritu, por lo que podremos atacarle primero. Ahora, si te hace falta un personaje que cure, puedes llevar a Ramona. Ella nos va a ayudar a curar a todos nuestros aliados, como también a poder aumentar nuestras defensas mágicas, por si lo llegamos a necesitar. Además, gracias a su pasiva, cuando se encuentra en la fila de atrás, hace que su compañero de adelante regenere vida al terminar el turno. Teniendo en cuenta todas las recomendaciones vistas, podrán crear un equipo con capacidad para poder derrotar a Ritu sin problema. Un ejemplo de ello sería este equipo de aquí, el cual utilicé para participar del Ritu Cup Race. En esta ocasión llevé a Tithilen, Odette y Noelle para que se encarguen de debilitar a los aliados de Barkin debido a sus ataques en AoE consecutivos. Después llevé a Barkin para que se haga cargo de Ritu en la fase final, tanto para romperle sus escudos de forma rápida como para poder reducirle su resistencia a daño de luz, con el cual podría hacerle más daño. Luego, como mi support, llevé a Alfyn, el cual no solamente se encargó de brindar regeneración de vida a todo mi equipo, sino que también se encargó de poder maximizar el daño, debido a que me brindaba 4 cargas, para poder atacar en los turnos posteriores al máximo. Además de ello, si alguno de mis personajes caía en combate, él lo podría revivir sin problemas. Y por último, llevé a Lynette, Viola y Menno. A Lynette la llevé para que aumentara las estadísticas de ataque de mis aliados, los cuales podrán causar más daño en combate. Por otro lado, llevé a Viola para reducir las estadísticas de ataque y de defensa, como también para poder romper los escudos de los enemigos sin problema. Y por último, consideré la opción de traer a Menno, debido a que gracias a su pasiva al inicio del combate podría causar más daño al rival, gracias a su habilidad de reducir la resistencia a daño de viento, con lo cual podría causarle más daño al rival. Si quieren tener una idea de cómo aplicar la estrategia vista en el vídeo de hoy, en la descripción del vídeo les dejo los links de las batallas que usé para participar del Ritu Cup Race para derrotarla tanto en 10 turnos como en 20 turnos. Y bueno, eso fue todo respecto a este vídeo, y me gustaría saber cómo han sido sus estrategias contra Ritu.
¿Han sido parecidas a las mostradas en el video de hoy o son completamente distintas? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del video les dejo el link del Discord del canal junto a mis otras redes sociales y además uno que otro video relacionado a este tema. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.